Listo. Entonces, la clase de hoy les quiero presentar unos videos. Hoy no iremos a dibujar, ya sería la próxima clase que sería el lunes. Entonces, les pido por favor que estén súper atentos a los videos. Eh, Voy a pedir que al final de la clase me envíen por favor lo que entendieron de cada uno al grupo de Skype. ¿Listo? ¿Entendieron sobre la actividad de hoy? ¿Tienen alguna duda o algo? No, profe. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. La humanidad ha hecho arte desde el inicio de su existencia hasta el día de hoy, sin descanso. ¿Te lo cuento? Pon atención que empezamos desde el principio. La primera vez que el ser humano se expresa artísticamente es en la prehistoria, hace 25.000 años. ¿Cómo lo hace? Pintando en cuevas, imágenes de animales de caza y de recolecta. Se conocen como pinturas rupestres y se encuentran en todos los continentes del mundo. También tallan pequeñas esculturas, como estas, las Venus. Se piensa que son diosas de la fertilidad por el tamaño exagerado de sus pechos, caderas y culo. Y hay más. Ya en la prehistoria se levantan las primeras obras arquitectónicas. Cogen grandes piedras y hacen menhires, dólmenes y cromlechs. ¿Para qué? Para enterrar a sus muertos, pero probablemente también para fines astronómicos. Son los primeros pasos de la historia del arte. A lo largo de los siglos siguientes, el arte se va desarrollando junto con las primeras civilizaciones, cada una con su propio estilo. Aquí, en Mesopotamia, por ejemplo, utilizan ladrillos de adobe para construir sus ciudades, y dentro levantan zigurats, edificios escalonados con un templo en lo alto, como el de Babilonia, para algunos la Torre de Babel de la Biblia. Junto a este construyen los famosos jardines colgantes. Imagínate qué fantasía. Paralelamente, se desarrolla el imperio de Egipto. Lo de los egipcios es flipante, y todo lo envuelve un toque de misterio. Para empezar, los jeroglíficos, una escritura compleja que no se descifró hasta hace 2 siglos gracias a la piedra Rosetta. La arquitectura que hacen es colosal, y para que dure más, utilizan la piedra. Construyen enormes templos, destinados a un dios en particular, para que sea su casa en la tierra. Al final de cada templo ponen un santuario, con la figura del dios al cual solo pueden acceder los faraones y el sacerdote. Y también levantan tumbas. Primero las hacen así, luego así, y al final las pirámides. Las principales, Keops, Kefren y Micerinos. Su precisión matemática asusta, y los misterios que esconden aún más. No se sabe aún cómo se construyeron, pero olvídate de que lo hicieran con esclavos. Los templos y tumbas están decorados por dentro y por fuera de pinturas preciosas y coloridas. Pero mira qué curioso, las pinturas siempre siguen la ley de frontalidad, es decir, dibujan todo de perfil menos ojos y hombros, y también la jerarquía de tamaños. El más importante siempre se dibuja más grande. Las esculturas que hacen son desde pequeñas a grandes, y se ven estáticas e inexpresivas. Eso sí, chulísimas. La más famosa, la Esfinge de Giza. Pobre nariz. Y atención, porque llegamos a la antigua Grecia, y con ellos a la cima de la perfección artística. Mira, para empezar, construyen templos, adaptados a la dimensión humana, de forma simple y con columnas, que van evolucionando. Primero dóricas, luego jónicas, y por último, corintias. Es la arquitectura perfecta. Al principio los construían impecables, usando modelos matemáticos. Pero algo no encajaba, porque el ojo humano los veía raros. ¿Qué hacen? Pues deformarlos para adaptarlos a las distorsiones del ojo. ¡Una locura! En escultura lo mismo, llegan hasta donde nadie antes, crean el ideal de belleza escultórica, y Polícleto establece un canon. Una persona tiene que ser 7 cabezas de alta. De esa forma, hacen esculturas bellísimas, muy realistas, con cuerpos perfectos y un tratamiento de la anatomía increíble. La mayoría son inexpresivas, porque para ellos la contención emocional es una virtud. Y es que los griegos son tan buenos que su canon de belleza y su estilo arquitectónico se van a convertir en referencia a lo largo de toda la historia del arte. Hasta hoy. Ya lo verás. Seguimos con Roma, como sabes, el imperio más poderoso de la historia. Bien, Roma conquista Grecia y asume su cultura y por tanto también su arte. No solo copia el arte griego, también lo mejora.
Como en la arquitectura, imitan las construcciones griegas pero sin obsesionarse tanto en las medidas. Lo que quieren es que sea una arquitectura útil y práctica, pero también bella. Construyen templos, pero también un montón de tipologías de edificios diferentes, mausoleos, termas para relajarse, teatros, anfiteatros y circos para entretenerse, arcos del triunfo y columnas para conmemorar victorias, calzadas y puentes, acueductos para trasladar el agua y basílicas. Megasalas multiusos para reuniones de todo tipo. Acuérdate de ellas. Para la construcción de esas edificaciones incorporan el arco de medio punto, la bóveda y también la cúpula, y los acompañan de pinturas, mosaicos y esculturas. Por cierto, los romanos son perfectos copiadores de la escultura griega, pero hacen algo nuevo. Comienzan a hacer retratos realistas, sin idealizar, así que si eres feo, pues te hacen feo. ¿Sabías que el Coliseo de Roma se inundaba para hacer batallas navales? Seguimos. A partir del siglo I, en el Imperio Romano, nace una nueva religión, el cristianismo. Los cristianos necesitan sus lugares de reunión. Primero lo hacen en catacumbas, que las pintan. A esto se le llama estilo paleocristiano. Luego ocupan las basílicas romanas. ¿Te acuerdas de ellas? Y por fin empiezan a construir sus propias iglesias. Lo hacen basándose en esas basílicas a las que añaden brazos, formando una base con forma de cruz latina, como la de Jesús. Y así, la nueva religión trae un nuevo estilo de arte, el románico. Estamos en el siglo X. Las iglesias están hechas con muros muy anchos, para que duren. Eso no permite hacer ventanas grandes, solo pequeños vanos, por lo que el interior queda semioscuro, tenebroso. Además, se utilizan el arco de medio punto y la bóveda, como lo hacían los romanos. Las paredes de las iglesias las cubren por fuera de esculturas y por dentro de pinturas. Crean dos símbolos, el de Jesús Pantocrátor y el de María. Fíjate, son hieráticas, esquematizadas y hechas como con rotulador gordo. ¿Por qué? No es que no sepan hacerlo mejor, pero simplificándolo así, es más fácil enseñar al pueblo que es analfabeto el mensaje de la Biblia y Dios. Mensaje claro. Y lo consiguen. Es el siglo XII. Se han desarrollado nuevas técnicas constructivas y esto abre camino a un nuevo estilo, el gótico. Mira qué hacen en las catedrales. Crean un nuevo arco, el apuntado y la bóveda de crucería. Además, construyen contrafuertes y arbotantes. Todos estos elementos consiguen que el peso del edificio se reparta. ¿Eso qué permite? Los muros pueden ser más finos, las catedrales más altas y, atención, se pueden poner rosetones, chulísimos y llenos de colores. Las iglesias ahora quedan iluminadas por dentro y le dan una atmósfera más mística. Parece el cielo. Se hacen catedrales impactantes por toda esta zona, cada una con sus peculiaridades. La Catedral de Notre Dame de París es probablemente la más famosa. Una pena que se quemara. Las esculturas son mucho más naturales que las románicas, más humanizadas y con más movimiento. Empiezan a hacer Cristos crucificados y a María con Jesús como locos. Y en la pintura empieza la revolución, con este hombre, Giotto, considerado el primer pintor moderno. Empieza a trabajar la profundidad, usa la luz como nunca antes, crea composiciones nuevas. Su forma de pintar influye a toda Europa hasta que en el siglo XV se llega al gótico flamenco, con un nivel de detalle y realismo sin precedentes. Si te acercas a ver los detalles, flipas. Es el inicio del Renacimiento, un momento de explosión de conocimiento y cultura que no ocurría desde la antigua Grecia. Estamos en el siglo XV. En Italia se ha desarrollado el humanismo, un movimiento intelectual que desvía el foco de atención de la religión y Dios, como hasta ahora, y lo pone en la persona y la razón. El humanismo busca como referencia a los maestros clásicos griegos y romanos. Es el renacer de la antigüedad, y eso es lo que hacen los artistas renacentistas. Recuperan los ideales estéticos y elementos artísticos de los clásicos, para mejorarlos. En arquitectura rompen por completo con el estilo gótico. Se recuperan los muros y se les añaden las columnas con sus órdenes. Se vuelven a los arcos de medio punto. Se buscan formas simples y rectas. ¿Has estado en el Vaticano? Parte de la Basílica de San Pedro es renacentista. Y por cierto, les encantan las cúpulas, como esta, o la de la Catedral de Florencia. Increíbles ambas. ¿Y la pintura y escultura? Pues de esta época son las obras y los maestros más conocidos de la historia del arte. Rafael Sanzio y la Escuela de Atenas. El gran Miguel Ángel y su David o su Capilla Sixtina, o Leonardo da Vinci, uno de los grandes genios de todos los tiempos, y su Última Cena, o la Mona Lisa, la obra más famosa del mundo. El desarrollo de estas dos artes es espectacular. Buscan el realismo en sus obras, pero idealizado. Todos son guapos y perfectos. Para ello hacen estudios de anatomía profundísimos. Buscan la emoción contenida de los personajes y desarrollan la perspectiva y el trabajo de la luz. Es que son alucinantes. A pesar de la maravilla que fue el arte del Renacimiento, a partir del siglo XVII empieza a verse como algo simple, estático y aburrido. Y llega un nuevo estilo, el barroco. La palabra viene del portugués barro, que significa irregular, recargado, y es que ya verás, esto es una iglesia barroca,
Observa cómo se rompe con todo lo establecido anteriormente. Hacen fachadas con onda, multiplican y ponen de forma confusa columnas y tímpanos, lo llenan de decoración y de esculturas. Hasta inventan una nueva columna, la salomónica. Y es que la arquitectura barroca es exagerada y recargada, sobre todo por dentro. Sus arquitectos más conocidos, estos: Borromini, el creador de esta iglesia, y Bernini, que construye la famosa Plaza de San Pedro. Seguro que has oído hablar de ellos. De hecho, Bernini, es la leche, porque también es el creador de la escultura barroca. Pero ahora, lo más importante es representar el drama, no la contención del Renacimiento, sino el momento en el que la emoción está en el instante más álgido, como el éxtasis de su escultura de Santa Teresa. ¿Y en pintura? Pues atención, que ya verás cuántos pintores y pintoras barrocas conoces. Y es que la creación pictórica de esta época es increíble, y en cada país tiene su desarrollo particular. En Italia está Caravaggio, creador del tenebrismo, y Artemisa Gentileschi, una pintora maravillosa. ¿Sabes qué es el tenebrismo? Obras con un marcado contraste de luz y sombras, y siempre con un foco de luz muy fuerte. En España está Velázquez, uno de los pintores más conocidos de la historia, y su enigmática Las Meninas, que no hay consenso aún en su significado. Y en Holanda, Rubens y Rembrandt. Y también Clara Peters, que hace unos bodegones preciosos donde pinta su cara reflejada en algún objeto. ¿Dónde está Peters? Si te parece que el barroco es recargado, espera. La cosa se pone más exagerada en el siglo XVIII, con el rococó. La aristocracia francesa de este país empieza a construir palacios cuyos interiores los llenan de todos los detalles y ornamentaciones que se te puedan ocurrir. No dejan un centímetro sin decorar. Es el llamado horror vacui, y se va a extender por toda Europa. La cosa no se puede exagerar más. El estilo se satura y colapsa. Estamos a mitad del siglo XVIII. Surge la Ilustración, y con ello un nuevo estilo, el neoclasicismo. ¿Qué hacen? Buscan algo totalmente opuesto al barroco y rococó, y para ello vuelven a lo más clásico, a la antigua Roma y Grecia, y cogen sus elementos arquitectónicos para construir nuevamente con las líneas rectas, sin adornos, con columnas y frontones y con mármol. El estilo se extiende por Europa y luego por Estados Unidos, donde el estilo lo peta. Y si no, fíjate en la Casa Blanca. Y en escultura y pintura, lo mismo. Los y las artistas crean obras al estilo clásico, llenas de serenidad y orden. Estamos en el siglo XIX y la cosa se complica. Junto al neoclasicismo surgen nuevos movimientos artísticos que conviven. En primer lugar, el romanticismo. Las pintoras y pintores románticos, huyendo de la norma y orden del neoclasicismo, pintan obras donde buscan la emoción, la imaginación. Y luego el realismo, que se centran en temas sociales, buscan plasmar la cruda y difícil realidad sin la subjetividad de uno y el idealismo del otro. Los pintores y pintoras ya no pertenecen a un solo estilo, sino que pintan influenciados más o menos por uno y otro. Y entre ellos está Goya, un genio y un artista inclasificable, porque pintó en todos los estilos en los que vivió. Sus últimas obras, sus pinturas negras, son lo más. Durante este siglo, la arquitectura también se hace diversa. Se construyen edificios historicistas. ¿Qué es eso? Pues edificios a lo revival de estilos anteriores. Se levantan edificios neorrománicos, neogóticos, neobarrocos y también neoorientales, neoegipcios. Pero no todo es mirar al pasado. En este siglo se empiezan a construir edificios con los nuevos materiales, edificios de hierro y cristal. Y algo más. En Chicago se inventa un nuevo concepto de edificio, los rascacielos. Son los edificios del futuro. Y atención ahora, porque llega un momento importantísimo. En la segunda mitad del siglo XIX, en París, varios pintores y pintoras cogen los recién inventados tubos de óleo, salen de sus estudios y se ponen a pintar al aire libre, buscando captar el efecto de luz y el color en un momento particular del día. Para ello deben pintar rápidamente haciendo pinceladas cortas. Llega el impresionismo. En la época son fuertemente criticados. Les parece que los cuadros están sin acabar, pero va a suponer toda una revolución para la pintura. Seguro que te suenan Gauguin y, cómo no, él, Vincent Van Gogh. Bueno, estos realmente son post-impresionistas. Todo el mundo conoce la habitación de Van Gogh, los girasoles y la noche estrellada. Vaya colas en el MoMA para hacerse un selfie. Todo va a cambiar a partir del siglo XX. En la pintura se da una revolución, una ruptura total con la estética anterior. Se quiere liberar al arte de todo lo establecido, y los pintores y pintoras empiezan a experimentar con formas nuevas, muchas veces de forma provocadora. Son las llamadas vanguardias, y al principio tienen su epicentro en París. Son un montón. Prepárate que voy. El fauvismo, experimentan con el color. El cubismo, con la forma y la perspectiva. Acuérdate de Picasso. El expresionismo, distorsionan la realidad de forma emocional. La abstracción, la primera vez que el cuadro no representa nada reconocible. El suprematismo, y este cuadro, que es importantísimo porque supone volver al punto cero de la pintura. El dadaísmo, que pretende desafiar el arte con el antiarte. El surrealismo y el carismático Dalí.
A partir de los años 50 llegan las nuevas vanguardias, cuyo epicentro pasa a Nueva York, como el expresionismo abstracto, donde el gesto del artista es lo importante, y la vanguardia que eleva los elementos cotidianos populares al nivel de arte, el pop art. Puede que estas obras ni te gusten ni las entiendas, pero respétalas, porque han ayudado a revivir y cambiar por completo el rumbo del arte. Y es que para el siglo XXI, y gracias a esas vanguardias, el arte queda libre, y se desarrolla una pluralidad brutal en su forma, concepto y contenido. El arte está más vivo que nunca, y gracias a las redes sociales e internet, ese amplio panorama está al acceso de todos nosotros, para que puedas encontrar a tu artista o estilo de arte favorito. Hemos llegado a la actualidad. ¿Qué tal les pareció el video? Chévere. Listo, entonces les voy a dar unos 10 minuticos para que escriban en el grupo lo que entendieron, un pequeño resumen del video para poder continuar con el siguiente.
Sí, ya fueron dos personas que escribieron en el video, entonces yo voy a seguir con el próximo. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Un cordial saludo para todos. A mí me complace muchísimo tener la oportunidad de hacer esta charla para la Universidad Nacional, porque, pues como todos saben, soy un egresado de allá, simplemente con un poco de veteranía, 60 años de haberme graduado. Y ahora, cuando me piden esto que estamos empezando en este momento, pues me siento muy contento porque escogí el tema de hablar de la enseñanza de la arquitectura en lo relativo a la mano. Y es porque la mano, así haya una repetición desagradable, siempre va de la mano de la arquitectura. Y aquellos que son de mi generación, que realmente nacimos sin computador, seguimos viviendo como yo lo hago sin computador. Por lo tanto, todo lo que desarrollamos de arquitectura en lo referente a mí es con las manos, y en lo referente al producto de la oficina es llevado a efecto por los jóvenes que me acompañan, a quienes de todas maneras les exijo, y lo hacen muy bien, también dibujan muy bien a mano. Entonces escogí el tema de la mano en la enseñanza de la arquitectura porque les vamos a pasar unos dibujos con los cuales queremos demostrarles por qué es importante que ellos realmente siempre estén ocurriendo. Este código que tiene ahí pues es un dibujo totalmente a mano, hecho con Prismacolor y demás, de un conjunto de viviendas en Bogotá. Pero es simplemente como un aperitivo para mostrarles de qué se trata lo que vamos a mostrarles. Vamos a empezar desde la escala pequeña hasta la escala mayor, o sea, vamos a empezar con el detalle de la arquitectura y vamos a terminar dibujando ciudades. Entonces, en estos primeros dibujos, estos son dibujos de trabajo, no son dibujos de presentación para nadie. Es porque un carpintero no entiende si no se le hacen dibujos de estos. Ellos, uno hace plantas, cortes, fachadas. Por ejemplo, este segundo dibujo que hay allí, ese dibujo está a kilómetros luz de que un carpintero lo entienda. Por eso hay que hacer el anterior para que este pueda servir para alguna cosa. Cuando estamos haciendo trabajos de bibliotecas como esto que estamos mostrando, uno generalmente en el computador hace plantas, hace cortes, hace fachadas y no le entiende nadie. En este caso, estos dibujitos de perspectiva interna, que son una soberana bobada, esos dibujos un carpintero los entiende inmediatamente, y tiene una particularidad profundamente importante, y es que cuando él cotiza ese trabajo, cotiza o pone el precio real, porque entendió. Esta banquita de una capilla, el carpintero la presupuestó en lo justo y ganó plata, no perdió plata porque no se equivocó. Un albañil que está haciendo esta escalera y uno le muestra esto con los cortes y los clavos y el cemento y demás, ese señor difícilmente entiende eso. Un maestro de obra ya encargado de entender, porque lo han capacitado, ese es capaz de llevar a efecto eso. Pero uno
en la realidad tiene que hacer dibujo como el que le estamos mostrando, sea de escalera, sea de un closet, sea de cualquier cosa. Una biblioteca tan boba como esta, ustedes ven que tiene un montón de punticos en los parales. Esos punticos ustedes se pueden morir dibujándoles en un corte y con seguridad que ellos no van a entender eso. Aquí lo entiende bien y sabe que ahí puede haber unos pines para los entrepaños. Cuando uno hace detalles como estos de una cosita en una esquina con una luz indirecta, si no hace el dibujito que está a la derecha, no lo van a entender, porque el que tienen a la izquierda jamás lo lograrán. Circunstancias como, bueno, podemos seguir, como la que viene allí de una jardinera que está pegada a un paral que tiene 7.000 cosas y 8.000 especificaciones, eso casi no lo entienden. Si no se hace un dibujo de perspectiva, con seguridad que no lo van a hacer. El dibujar a mano alzada de manera espontánea y rápida en la obra hace que las obras caminen, funcionen mucho más ágilmente y que todos los trabajadores lo entiendan. Esa escalera que estaba ahí en planta y que en este momento tiene unos dibujos por debajo de la escalera para que los trabajadores entiendan que esa viga de por debajo de la escalera tiene esa sección trapezoidal. No la entenderían de otra manera distinta a ese dibujo que se ha hecho. Este dibujo toma más o menos 10 minutos y si uno no tiene capacidad para hacerlo, en la obra se van a equivocar y el costo en la obra va a ser muy alto. Entonces soy insistente, nosotros tenemos que ser capaces de expresarnos con nuestras manos, porque en una obra difícilmente disponemos de un computador, en una obra difícilmente el maestro es capaz de inspirar. En cambio, en una obra, cuando yo saco un papel del bolsillo y dibujo esta pasarela para entrar a una casa, en la cual le pinto de azul los vidrios, para que esos vidrios que son un poco más salidos que la pasarela misma, para que el agua no se entre, lo entienden a la perfección y el resultado es perfecto. Miren ustedes, por ejemplo, en este caso de esta entrada a una casa finca que hicimos en el oriente de Medellín, cuando la obra empezó queríamos tener ahí a mano izquierda pues un muro en el cual dijera que la casa se llama Montelíbano, por ejemplo, y los rieles ya estaban hechos y necesitábamos un mástil y una ala corrediza. Lo mejor fue coger en la misma fotografía, dibujar esto en la obra y dejárselo al maestro para que lo entendiera. Esto no tiene ninguna dificultad de entendimiento y por el contrario el resultado es óptimo. Pero tiene uno que saber dibujar a mano, tiene que saber hacerlo. Y si no dispone, si no del computador, difícilmente va a tener una herramienta con la cual pueda lograrlo. Por eso es que somos tan insistentes en el hecho de que en la enseñanza de la arquitectura es fundamental que el estudiante sepa expresarse y entender que la expresión del arquitecto depende de sus manos. Aquí traemos un montón de plantas muy simples, amobladas a mano, se hacen de una rapidez enorme. Una planta de estas se demora uno media hora dibujándola y en media hora se la puede entregar a la persona que quiere entender cómo es el producto que se quiere hacer. Un conjunto muy grande de vivienda, hay 100 casas ahí. Uno en el computador puede demorarse muchísimo para hacerlo porque lo primero es que el computador le va a preguntar ángulos, dimensiones, etcétera, y aquí todas son aproximadas. Entonces todo se hace muy rápido y además es mucho más fácilmente entendible. Esas casas que había ahí en esa planta de conjunto, pues son estas que están hechas un poco más en detalle, pero también hechas a mano alzada, de tal manera que todas las personas que van a participar allí van a tener una conciencia perfectamente clara desde el punto de vista intelectual de cómo es la composición de esa casa. Este es un dibujo un poquito más sofisticado, hecho a mano, es una mezcla de computador y mano alzada. La planta de la casa está hecha con un computador, lo demás está hecho todo a mano. Es una planta paisajística en la cual lo que estamos especificando es las especies de los árboles y de los jardines y demás, o sea, la apariencia, digamos, estética
del paisaje que va a componer esta casa. Eso es muy importante que uno lo pueda desarrollar a mano, porque es bastante simple, porque se hace muy rápido y porque es mucho más acorde con una circunstancia que es el tiempo que acompaña un dibujo a mano. El tiempo que acompaña un dibujo a mano permite madurez conceptual. El computador elimina la madurez que produce el tiempo. El computador, cada vez que ustedes van a comprar un computador, lo compran el más rápido que haya. Y cuando se dice el más rápido que haya, es el más rápido para que yo tenga madurez. O sea, no voy a lograr la madurez. Estoy desperdiciando la condición que produce el tiempo en la conceptualización de un proyecto. De manera que todo este tipo de cosas que toman un poquito más de tiempo hacen que las obras puedan caminar con mucha más celeridad en cuanto al conocimiento intelectual. Esto es un concurso que hicimos para la Macarena, unos dibujos sumamente rápidos, unos dibujos simplemente delineados, son casi esquemas rápidos, pero casi todos basados en circunstancias de construcción de perspectiva matemática. Cuando uno elabora mucho producto a mano, adquiere una gran familiaridad con la manera de proporcionar las cosas. Este dibujo y estos que les estamos mostrando en general son dibujos que no son falsos, la verdad es que las proporciones que tienen son muy similares, pero es por la formación que se va adquiriendo en el tiempo al estar dibujando continuamente en la obra, con el cliente, a los estudiantes, etc. Esto es una cripta en la Catedral de Pereira, que también había que mostrar de manera muy rápida cómo era una condición espacial de ese sitio donde iban a estar osarios y demás. Aquí empieza una serie de dibujos rápidos en los cuales el paisaje tiene mucha importancia. Esto es en Cartagena, una remodelación de unos viejos edificios para convertirlos en apartamentos que han sido sumamente exitosos, pero los primeros esquemas para hacerle entender a la sociedad que quería comprar esto para volverlo un conjunto turístico, pues teníamos que hacerlo de manera sumamente rápida. Esto era la entrada del conjunto. No se hizo exactamente así, pero por lo menos el entendimiento que tuvieron de ese producto fue perfectamente claro. Y esto es un dibujo de más o menos 10 minutos. Y aquí hay otra parte de ese mismo conjunto en el cual pues estamos mostrando cómo sería la composición general, con unos dibujos que pertenecen al paisaje, pertenecen al trópico, pertenecen a la costa. Estén seguros que este edificio no es en Boyacá. Este edificio es en la costa atlántica o pacífica de Colombia, porque tiene condiciones paisajísticas que lo expresan así. Eso con el dibujo a mano se logra, con el dibujo de computador se tarda demasiado para lograrlo, porque hay demasiada pregunta, demasiada circunstancia que exige respuestas antes de hacer el dibujo. En estos dibujos no hay exigencia de ninguna clase, hay un lápiz que simplemente graba en un papel lo que se considera debe existir en ese conjunto que se quiere construir. Estos son dibujos pues todos también muy rápidos, con un paisaje construido. Esta es una casa que hicimos hace muy poquito, es un dibujo construido matemáticamente, como lo pueden ver en la parte inferior del dibujo, que es lo que el maestro Pedronel Gómez, cuando fui alumno de él allá en la Facultad de Arquitectura de la Nacional, se llamaba desde el punto de vista de perspectiva matemática la planta hundida. Es un edificio cuyas proporciones son exactas, son casi fotográficas, y ahí hay una muestra que el cliente entendió más que bien y aceptó esa casa como realmente se construyó, que entre otras cosas, como anécdota de arquitectura, es una casa que, a pesar de ser una casa muy grande, porque es una casa de abuelos con muchos nietos y muchos hijos, es una casa que no tuvo un solo cambio. Desde el momento cuando la mostramos, hicimos los planos bajo condiciones gráficas como estas hechas a mano, se aceptó como estaba y no hubo el más mínimo cambio. Esto de dibujar a mano, de tener esa sensibilidad, el dibujo, no el arquitecto, sino la sensibilidad, evidentemente el arquitecto también,
pero esos dibujos hechos a mano, como este que les estamos mostrando, que es un dibujo sumamente rápido, ustedes ven pues los rayones con el grosor del lápiz, los rayones para mostrar los planos en sombra y los planos con luz, son dibujos muy rápidos, pero que le dan a la gente una sensación muy grande. Este dibujo, vean ustedes que tiene unas fechas de 70, o sea, tienen la módica, la módica suma de 50 años de vejez, pero miren que son dibujos muy fáciles, dibujos muy rápidos, dibujos que un computador tardaría muchísimo en hacerlo porque serían más las preguntas que había que darle como información en la respuesta al computador que las que el lápiz le hace a uno, que no le hace ninguna pregunta, sino que simplemente se desliza sobre el papel. Esta condición soy muy insistente, no podemos nosotros seguir pensando en que la arquitectura es toda hecha con unos instrumentos que producen planos de construcción. La arquitectura es la sensibilidad, es el espacio arquitectónico, es aquella cosa que la gente siente como realmente hecha, porque el lápiz proporciona esto. Este conjunto está hecho allá en la Consolata hacia la 80 con San Juan, y tiene esa forma porque la Consolata estaba al frente y era un gesto que considerábamos que era noble con la iglesia. Entonces son dibujos hechos a mano, los árboles, demás, son dibujos que son apacibles, sensibles, gratos con la comunidad, y por eso nosotros consideramos que es tan importante. Aquí es otro edificio que nunca se construyó, eso es sobre la playa. Allá en la mano derecha estaba un edificio que hice para el año 70, en el cual yo vivía para arriba en la punta. Son obras que son hechas con todo el cuidado, pero también es porque con el dibujo a mano se puede comprobar su realidad, su resultado. Aquí les quiero mostrar esto porque yo también pues soy un poco chicanero. Este es un proyecto que hicimos Rogelio Armona y yo para el Centro Administrativo de Medellín, para el concurso de la Alpujarra, que desafortunadamente no ganamos. Rogelio nunca pudo entender por qué no lo habíamos ganado, porque consideraba que era el mejor proyecto, y en realidad era un buen proyecto. Estos son dibujos hechos por nosotros de la realidad de él. Allá al fondo se ve el Cerro Nutibara con un restaurativo que hicimos en los años 70 también, y muestra muy claramente las calidades del dibujo con la construcción matemática en la parte inferior y los resultados de luz, sombra y demás, las texturas del edificio hechas de manera bastante rápida. Aquí viene una circunstancia importante para ustedes que están en la facultad y son jóvenes, que es el camino después del dibujo a mano. Nosotros no somos partidarios de los renders ni de los 3D, pero sí de lo que desafortunadamente tengo que nombrar la palabra en inglés, SketchUp, que es un dibujo muy parecido al de arquitectura porque es de gran espontaneidad, de gran simplicidad, y cuyos resultados se parecen mucho al dibujo que uno haría sobre un papel. De manera que yo considero que estos dibujos que están puestos allí son el resultado del final del dibujo a mano y el dibujo de computador. Después de todo esto, por favor sigamos, aparece una cosa importante y ya es un cambio de escala, y es la manera de viajar. La experiencia en la arquitectura es muy importante, y la experiencia se puede lograr conociendo el mundo, conociendo las ciudades. Yo generalmente no uso viajar con cámara fotográfica, pero sí con un papelito que cabe en el bolsillo del saco y un lapicito, y empiezo a dibujar todo lo que veo. Ahí pues son dibujos, vamos a pasar muy rápido esto, son dibujos de la calle. Esta es la Notre Dame de París, la que se incendió hace poquito. Sigamos adelante, Florencia. Estos son dibujos de media hora, una hora, parado ahí en un pasamanos dibujando, algunas veces con la fortuna de tomarse una copa de vino mientras se hace el dibujo, pero son el resultado de ir grabando en la memoria del arquitecto esos espacios urbanos tan trascendentales que con una cámara a través de un visor, antes de la fotografía digital de 1 centímetro por 1 centímetro, hoy un poquito más grande el visor porque es de 10 por 6, pero es muy diferente ver la Catedral de Milán con un lápiz
con un dibujo como este que tomándole una fotografía. De manera que insisto mucho que es importante que la universidad los capacite y ustedes se capaciten para que seamos capaces de mostrar a la gente, al mundo, a los estudiantes, cómo son las diferentes ciudades. Esta es la iglesia de San José y esta es la plazuela de San Ignacio. La plazuela de San Ignacio, voy a detener un momentico aquí, a pesar de que ya llevo 19 minutos. Me fui a hacerla a las 6 de la mañana un domingo porque dibujar en Medellín y en nuestro país es muy difícil, la gente no deja que uno haga las cosas y se me arrimó un indigente a verme dibujar. Y yo pues estaba un poco incómodo porque el hombre olía un poco maluco, pero pues respetaba mucho que quisiera quedarse allí. Él permaneció durante todo el tiempo, que fue más o menos una hora, mientras dibujaba en la plaza de San Ignacio, y para sorpresa mía, en un momento dado me dijo, oiga hermano, le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, le falta una ventana. Y realmente tenía razón, estaba contando todas las ventanas que él veía y yo dibujaba, y entonces me hizo crítica y me dijo, hermano, le falta una ventana. Eso es tan importante, esas palabras de ese pobre hombre, como que hasta él entendió la importancia del espacio urbano y del resultado que él produce en la mente humana, que me hizo esa crítica. Aquí está también un dibujo de ciudad, que es el Morro de Salvador. Esto se llama Las Palmas, allá se ve El Salvador con los brazos abiertos. Esto es una de las bellezas que tienen nuestras ciudades con esta topografía tan maravillosa que tenemos. Y finalmente, pues un pedacito de Dinamarca, porque también nos interesa mucho echar acuarelitas. No quiero que supongan que ando con un frasco, un pincel y agua y un vaso, pero estas acuarelas las hacemos también porque creemos que la arquitectura sin color no existe. Espero que esto les haya servido de interés, de aperitivo, para que crean que la mano sigue sirviendo y para que no confíen tanto en la gloriosa máquina infernal que es el computador, que siempre tiene más preguntas para que uno las responda y más manos escondidas sin producir absolutamente nada. Muchas gracias. Listo, ¿qué tal les pareció? Muy chévere, profe. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el video anterior. Por favor, escríbanme lo que entendieron aquí por favor, en el grupo. Muchas gracias.
Listo, chicos, eso ya sería todo por el día de hoy. Nos veríamos ya el lunes. Se pueden retirar. Chao. Hasta Chao, luego. profe. Chao. Chao, profe.